Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Rebori, soy estudiante avanzada de la carrera de Historia. Vengo a presentarles mi narrativa visual y la temática que decidí elegir es la ciudadanía política de las mujeres en la Argentina desde la década del 80. Esta narrativa visual es una propuesta de historia urgente, ya que permite problematizar las huellas del pasado a partir del presente y está organizada en serie cronológicamente. La misma corresponde a los contenidos curriculares de la unidad 3 de Historia para sexto año de la secundaria, donde precisamente ven los años 80 y 90, el regreso de la democracia, la crisis del Estado y el neoliberalismo. El objetivo principal de esta narrativa visual es demostrar cómo, con el recorrido de las imágenes y los diversos contextos históricos de la Argentina, cómo el movimiento de mujeres se va transformando hasta llegar a un fenómeno actual que es la masificación del feminismo. Que si bien quiero hacer una salvedad, me podría remontar mucho antes del 80, por ejemplo con el sufragismo de principios del siglo XIX en la Argentina. Interpreto que las mujeres empiezan a cobrar mayor relevancia y visibilización en el ámbito público como sujetas de derecho con la vuelta a la democracia. La primera imagen que decido presentar para esta narrativa visual es la primera marcha de la resistencia de madres y abuelas de Plaza de Mayo del año 1981, donde reclamaban ante el gobierno de facto por la aparición con vida de los hijos detenidos desaparecidos. Recordemos que el golpe militar genocida del 76 implicó para las mujeres y los grupos de disidencia una doble opresión. Ya sea por su adscripción partidaria y de clase, se le suma su condición de género. Sin embargo, este contexto de represión y persecución no detuvo, por suerte, la organización civil por los derechos humanos. Y es ahí donde aparecen este grupo de mujeres, las madres y las abuelas, que, según Dora Barrancos, implicaron el mayor desafío cívico del siglo pasado, ya que precisamente demostraron en la práctica su contundencia en la participación política. Es interesante analizar en este sentido que fueron los organismos de derechos humanos quienes salieron en principio a la calle a tomar, digamos, los ámbitos públicos en un momento de represión. Y este grupo de mujeres es interesante que a partir de la lucha lograron transformar su dolor privado en un tema público, ya que como sabrán, el nunca más y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia es una lucha colectiva. Por otro lado, la vuelta a la democracia durante la década del 80 implicó un momento de reflexión, no solamente para la Argentina, sino también para el resto de América Latina, que había sufrido precisamente los mismos destinos. En este sentido, se preguntaban a nivel mundial cuáles eran las consecuencias que había dejado las dictaduras militares, no solamente en relación a lo económico y a lo social, sino también en materia de derechos humanos, la vulneración sistemática de los derechos y en particular qué implicó para las mujeres y disidencias en un momento de tanta violencia política. En el año 1985 se organiza desde la ONU la tercera Conferencia Mundial de Mujeres en África. En ese entonces participaron un grupo de mujeres argentinas que al regresar pensaron en la necesidad de autoconvocarse para reflexionar sobre las cuestiones de género en nuestro país. De ahí porque en el año 1986 arrancan los Encuentros Nacionales de Mujeres. En la segunda imagen lo que muestro es la primera comisión organizadora. En ese entonces participaron 1000 mujeres en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto que nadie se hubiera imaginado que esos encuentros iban a perdurar durante tantos años en la Argentina y que probablemente continúen estando, y ni mucho menos que se iban a convertir en la columna vertebral de la organización colectiva del movimiento de mujeres y disidencias en la Argentina, incluso en contextos socioeconómicos adversos. Durante los 90 y continuando con mi narrativa visual, expongo una imagen del argentinazo donde una mujer está intentando impedir que continúe la represión durante la movilización de diciembre del 2001. Acá lo que intento mostrar es cómo las mujeres durante los 90 se vuelven actrices políticas muy importantes en la lucha contra el hambre, como también pasan a tener un rol primordial en la economía popular. Por otro lado, es evidente que a partir de las políticas neoliberales
se manifiesta un fenómeno que es la feminización de la pobreza, en la cual el movimiento de mujeres precisamente denuncia esta situación de que a la violencia de género se le suma la de clase. Es decir, que el trabajo informal y el desempleo, si bien recaía sobre el conjunto de la población, se notaba que sobre la población femenina era muchísimo mayor esos índices. A su vez, esto implicó que se agudizaran las críticas contra el sistema, digamos, en su integralidad. Es decir, el feminismo plantea en ese entonces una crítica integral, digamos, al patriarcado y al capitalismo a la vez. Es por eso que el feminismo se vuelve muy contestatario durante el neoliberalismo. A continuación muestro fotos más actuales, muestro movilizaciones en diversas partes del mundo en el marco del Paro Internacional de Mujeres, es decir, el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en este caso del año 2017. Muestro diversas ciudades del mundo que han adherido y es interesante ver, en primer lugar, el grado de masividad que tiene y por el otro, el internacionalismo, es decir, la articulación mundial de determinados reclamos, como lo es sobre el trabajo. Por lo general, al menos en la Argentina, se pone en discusión en torno a la categoría trabajo sobre qué es trabajo para las mujeres y por otro lado, aquellos trabajos que por lo general son invisibilizados, como son las tareas del hogar y las tareas de cuidado, que por lo general recaen sobre las mujeres y bueno, y es considerado un trabajo no remunerado. En ese sentido, también me parece interesante ver esta vinculación que también se denota en imágenes anteriores de esta narrativa visual, que es la crítica al patriarcado y al sistema capitalista. Por ejemplo, en la foto de Buenos Aires, Argentina, los carteles muestran eso, ¿no? Por un lado, un cartel que critica el machismo y por otro, la famosa frase, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Eh, Me parece interesante cómo se va, de alguna manera, reeditando esta idea de una crítica integral al sistema en el que vivimos. Y hablando de la actualidad, acá tenemos una foto sobre la marea verde, la famosa vigilia que se dio en el año 2018, precisamente a las afueras del Congreso, cuando se trataba por primera vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En este caso hay algunas cuestiones para resaltar. Una es el grado de articulación a nivel mundial, que mientras se trataba este proyecto acá hubo manifestaciones a favor y en contra del aborto en el mundo. Por otro lado, me parece interesante que se planteó al problema del aborto como un problema de salud pública y por lo tanto dejaba de ser un drama en el ámbito privado, además de que era un tema preocupante, ya que el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte de las mujeres y de aquellas personas con capacidad de gestar. Y por otro lado, que en cierto punto desafiaba el mandato de la maternidad, es decir, la maternidad no necesariamente tenía que ser un destino colectivo para las mujeres y las disidencias. Y por último nos encontramos con una foto del 34 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el año pasado en La Plata. Fue el encuentro más histórico por su alto grado de participación. Participaron 200.000 personas, lo que no había pasado nunca en los encuentros, que ya venían con cierto grado de masividad, pero el año pasado fue más masivo que de lo común. Y yo creo que esta foto sintetiza las características actuales en las que se logró mutar el feminismo, digamos. Eh, el feminismo actualmente es de masas, es una corriente juvenil que tiene grados de articulación a nivel mundial, que interpela a la sociedad, pero tiene como principal interlocutor al Estado, porque es al Estado el que reclama, que puso en el relieve de lo político y de lo público principalmente los femicidios y el aborto, como también las problemáticas en torno al trabajo.
dando claras muestras de que la violencia de género no es un problema del ámbito privado, sino más bien es un problema cultural, político y por lo tanto colectivo. Y ya para concluir con mi exposición, me gustaría explicar cómo contribuye la narrativa visual que realicé a la enseñanza del pensamiento histórico y a las competencias que desarrolla el mismo. En primer lugar, considero que es una problemática socialmente significante, ya que es parte de nuestro presente, es parte de nuestro pasado y a su vez considero que es urgente tratar la problemática de la violencia de género y las desigualdades. En segundo lugar, contribuye al desarrollo del pensamiento y la conciencia histórica a partir del análisis de los cambios y continuidades. Quiero resaltar una reflexión que hace Joan Pagès, que plantea que es importante precisamente retomar los aportes de la historia de las minorías para dar cuenta de que el pasado no es homogéneo ni lineal. En este mismo sentido, Adriana Balobra explica que la historia desde sus orígenes reprodujo un pensamiento binario que al indagar sobre el pasado desconoció el papel que las personas habían tenido en romper ciertos moldes de género. En este sentido, la historia privilegió a cierto sujeto masculino hegemónico, es decir, los llamados grandes hombres que realizaban grandes hechos, y que estaban vinculados a lo político y a lo económico. De esta forma, con el tiempo se fue generando una idea de que las mujeres no habían estado en los acontecimientos históricos, cuando en realidad habían sido desconsideradas. Lamentablemente, hasta el día de hoy, esta mirada más bien positivista sigue prevaleciendo en los manuales de la escuela secundaria. Por eso es tan importante transversalizar los contenidos curriculares con la perspectiva de género e indagar sobre qué cambios y continuidades tuvieron lugar, digamos, a lo largo de la historia argentina para la construcción de la ciudadanía política de las mujeres. Bueno, de ahí por qué hice esta narrativa visual. En tercer lugar, permite la conexión del presente con el pasado, ya que la narrativa visual articula diversos contextos históricos. En cuarto lugar, aporta al desarrollo de la imaginación histórica. También quiero resaltar la reflexión de Santisteban, que plantea la necesidad de enseñar a pensar históricamente de una mirada ética, es decir, que el estudiantado se anime a tomar posición por los hechos del pasado, ya que eso implica que para argumentar una posición tengan que conocer el pasado. En este sentido, yo tomo esta reflexión y considero muy importante que los estudiantes puedan no solamente conocer, sino además sensibilizarse con la historia de las mujeres y las disidencias y cómo fue el acceso a sus derechos políticos y cómo continúa esa lucha hasta la actualidad y que principalmente tomen partida por lo que implica las desigualdades de género y la violencia que conlleva. Y en quinto lugar, y muy vinculado con el punto anterior, contribuye a la formación de una ciudadanía democrática que es el motor de la enseñanza. Bueno, espero que les haya gustado la narrativa que hice y la explicación que di. Dejo a disposición la bibliografía que utilicé y dónde pueden encontrar las imágenes que elegí. Les mando un saludo y nos vemos a la vuelta de la cuarentena.